Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación. Lo que hoy vamos a presentarles es, en primer lugar, el marco teórico del ensayo clínico que se está llevando acá adelante en el servicio. El ensayo clínico se llama Sedación guiada por índice espectral en el paciente crítico, evaluación del impacto en la prevalencia de delirium y dosis de sedación. Vamos a revisar, como dije, un poco el marco teórico, un poco cómo es la operacionalización y cómo llevar adelante un ensayo clínico no patrocinado en nuestro servicio, y los resultados preliminares del primer análisis intermedio. Bien, en primer lugar, la sedación guiada por BIS es un estándar de cuidado durante la sedación quirúrgica, porque demostró reducir la dosis de sedantes, demuestra acelerar la recuperación posterior a la sedación, y también mostró reducir la incidencia de delirium en el posoperatorio. Estos son los resultados de 4 ensayos clínicos analizados en un metaanálisis publicado en el 2018, en el cual reportan que la sedación guiada por BIS redujo la incidencia de delirium en el posoperatorio entre un 21 y un 52%. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar la utilidad o las indicaciones de BIS en los pacientes en terapia intensiva, nos encontramos que no existe evidencia que demuestre la utilidad del BIS para guiar la sedación en los pacientes críticos. En línea con esto, se publicó en el 2019 una revisión Cochrane en la cual se analizaban 4 ensayos clínicos en pacientes de terapia intensiva, en el cual se comparaba la sedación guiada por BIS contra la sedación clínica, y encuentran que no existe beneficio usando BIS ni en la reducción de dosis de sedante, ni en días de ventilación mecánica, ni en días de terapia intensiva, y también se plantean evaluar costos, pero los estudios no tienen en cuenta los costos, por eso es una outcome que no se puede evaluar. Sin embargo, cuando nos fuimos a revisar en profundidad estos 4 ensayos clínicos analizados en la revisión Cochrane, nos encontramos con que la mayoría de las indicaciones de sedación eran todos los pacientes con indicación de sedación, y como es habitual en todas las unidades, la mayor parte de los pacientes que tienen indicada sedación tienen indicada sedación superficial. En línea con eso, la población evaluada en estos estudios tenía una media de edad que se movía entre los 40 y los 55 años. Es una media de edad en la cual la sobresedación no debería de ser tan potencialmente dañina. Nosotros lo que sospechábamos era justamente de que la reducción en la sobresedación es más beneficiosa en los adultos mayores, que justamente nuestra población, nuestra media de población se mueve justamente entre los 60 y 70 años. En línea con esto, lo que nosotros observamos en la clínica es que la verdadera utilidad del BIS no está en todos los pacientes que requieren sedación, sino exclusivamente en los pacientes que requieren sedación profunda. Es por ello que, con la hipótesis de evaluar si la sedación guiada por monitoreo electroencefalográfico a través de BIS en pacientes críticos con indicación de sedación profunda permite ahorrar sedantes y reduce el riesgo de delirio. Para ello, diseñamos un ensayo prospectivo, controlado, ciego de intervención, con distribución al azar y por intención a tratar. Como principales criterios de inclusión tomamos todos los adultos internados en la unidad de terapia intensiva que requieran sedación profunda por más de 12 horas. Excluimos a los pacientes que tengan limitación terapéutica, indicación de sedación por estatus de hipertensión endocraniana, o sean posquirúrgicos de patologías neurocríticas encefálicas, y la lesión medular sí se incluía. Negativa familiar, lógicamente, imposibilidad de colocar el sensor de BIS por quemado o pronación. Todos los pacientes que evolucionan después de la sedación con coma o estado vegetativo, y si el paciente había tenido más de 12 horas de sedación antes de llegar a la terapia en una unidad cerrada, por ejemplo, en la guardia externa o en intermedia o unidad coronaria, pero sí, lógicamente, se tomaban los pacientes que habían estado en cirugía, porque se había considerado que se monitorea siempre por BIS. Bien,
Como objetivos primarios del trabajo nos propusimos evaluar si la sedación guiada por BIS en pacientes críticos como indicación de sedación profunda reducía la incidencia del delirium y reducía la dosis de sedación. Como objetivos secundarios nos propusimos evaluar si los pacientes con sedación clínica pasaban más horas con valores de BIS por debajo de 40, comparar los costos de la sedación guiada por BIS contra sedación clínica en relación al ahorro de dosis de sedante y al costo de los sensores, los días de ventilación mecánica y días de terapia intensiva en ambos grupos, y finalmente evaluar si existe alguna asociación entre los valores de BIS y las dosis de drogas vasopresoras, porque lo que observábamos era que los pacientes que tenían elevadas dosis de droga vasopresora presentaban valores de BIS muchísimo más bajos con menores dosis de sedantes, como outcome de seguridad, gente mortalidad y despertares indeseados durante la sedación profunda. El cálculo muestral propusimos en el ensayo clínico con un poder del 80%, un error alfa del 5%, con una relación 1:1, y en base a mediciones que realizamos en nuestro servicio en el año 2018, propusimos encontrar, o esperamos encontrar, una prevalencia de delirium en el grupo control del 55% y una, en base a la bibliografía, una prevalencia del 37% en los pacientes con sedación guiada por BIS, con una reducción absoluta del 32% en la incidencia de delirium. Con estos datos, el cálculo muestral nos da 240 pacientes, 120 pacientes por rama. Fuimos a hacer un análisis de nuestro servicio para calcular cuánto era el tiempo necesario. Tenemos nosotros 38 camas con un flujo mensual de 140 pacientes, de los cuales el 10% tiene indicación de sedación profunda. Nuevamente esto remarco, fueron mediciones propias en abril de 2018. Entonces tenemos 14 pacientes por mes con sedación profunda y esperábamos, en base a nuestros criterios de exclusión, que íbamos a poder incluir de todos los pacientes con sedación profunda el 60%. Con lo cual, calculamos que íbamos a tener 8 pacientes mensuales y en base a esto íbamos a requerir 2 años y 6 meses para completar el tamaño muestral. Bien, yendo un poco al protocolo, analizamos todos los pacientes con sedación profunda, excluyendo los que habíamos comentado previamente, luego se randomiza al paciente en las dos ramas, un grupo con monitoreo clínico, en el cual esto es importante, se le coloca el sensor de BIS, pero el monitor de BIS queda tapado, ¿sí? Por lo cual el enfermero guía la sedación en base a las escalas clínicas convencionales. En el grupo sedación profunda guiada por BIS, se le colocaba el monitor de BIS y se sedaba al paciente con un objetivo de BIS entre 40 y 60. En todos los pacientes lo que se iba haciendo era una descarga de los valores horarios que tenía el monitor de BIS y las dosis horarias que recibía también de sedantes. Los outcomes de seguridad, como comentamos previamente, se contaban los despertares indeseados durante la sedación profunda, y cuando se empezaba la superficialización del paciente, se le retiraba el monitor de BIS y un evaluador ciego a la rama en la cual estuvo el paciente iba a evaluar 2 veces por día el CAMICU. Luego evaluamos también días de ventilación mecánica y días de terapia intensiva, y se finaliza el seguimiento del paciente una vez que pasa 3 días consecutivos sin delirium, es decir, con 6 mediciones de CAMICU negativas. Bien, ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la operacionalización y al día a día de la terapia, siendo que es, como dijimos, un ensayo clínico y es no patrocinado? En primer lugar, se formó un gran equipo de trabajo con el equipo médico, enfermería, farmacia y también equipos de estudiantes del instituto universitario. Se formó a todo el equipo en el uso, en el uso del BIS y en las mediciones del CAMICU, y sí se revisó con todos los turnos de enfermería cómo es la indicación de BIS, se les explicó el protocolo, que algunos monitores iban a estar tapados, y en los destapados, nuevamente, cuáles eran los valores esperados de BIS. Luego se formaron 6 distintos grupos de trabajo. Un primer grupo con los investigadores principales que se encargan de la evaluación de la inclusión o no de los pacientes y de la randomización. Un equipo que va cargando los datos del ingreso y del egreso de los pacientes. Un equipo que va haciendo la descarga de los datos de todas las horas, tanto de sedación, de la dosis de sedante, como de los valores de BIS. Un equipo que luego va haciendo las mediciones de la sedación superficial a través del CAMICU,
y finalmente los equipos de los data entry que van cargando los datos de sedación profunda y sedación superficial, y un último equipo que es el encargado de ir haciendo el análisis de los pacientes que se excluyen, cada uno por qué se va excluyendo. Como podemos ver, el diseño del ensayo clínico requiere variables que se van tomando en distintos tiempos y por diferentes grupos de trabajo. Bien, la inclusión del primer paciente empezó en abril del 2019, y esto es muy importante para el diseño, y especialmente de los ensayos clínicos en general, y especialmente de nuestro, que lo que teníamos es que los pacientes entraban a cualquier hora, y teníamos una ventana acotada de hasta 12 horas para incluir el paciente. Entonces necesitábamos saber cuándo se sedaba profundamente a un paciente por primera vez con un pequeño margen de tiempo. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, a través del equipo de farmacia se creó un grupo de WhatsApp en el cual los técnicos de farmacia nos informan siempre que se indica sedación por primera vez a un paciente. Bien, entonces de esta manera conseguimos tener la información con un delta de muy pocas horas a lo sumo cuando un paciente se le indicó sedación profunda. Apenas nosotros tenemos esta información, los investigadores principales buscamos en la historia clínica de pacientes si cumple criterios de inclusión y no de exclusión. Si vemos que puede ser incluido el paciente, nos comunicamos primero con el equipo médico que esté de guardia o con el equipo médico a cargo del paciente, evaluando el estado clínico, si el paciente tiene adecuación terapéutica o si el paciente va a ser despertado en las próximas horas, tampoco entraría. Una vez que el médico a cargo nos confirma que el paciente puede ser incluido, nos comunicamos con la familia de manera presencial o telefónicamente y se le solicitaba el consentimiento informado. Inicialmente era por papel, actualmente tenemos la autorización del Comité de Ética del Hospital Italiano para hacer la solicitud de manera, primero, explicando telefónica y la aprobación vía mail. Después de la autorización se aleatoriza a los pacientes y se informa al equipo médico y especialmente al enfermero, por parte del investigador principal, en qué rama está, y se va y se controla el cumplimiento del protocolo. Cuando el paciente se mantiene en sedación profunda, el equipo investigador va corroborando que esté en la rama adecuada, lógicamente, y se van descargando los datos horarios de sedación y de BIS, y una vez que el paciente finaliza la indicación de sedación profunda, se retira el monitor de BIS y se empiezan a hacer las mediciones 2 veces por día del CAMICU. Bien, pasemos entonces a ver los resultados parciales de nuestro primer análisis intermedio. Fueron hasta ahora 374 pacientes con indicación de sedación profunda en nuestra unidad de abril del 2019, de los cuales se tuvieron que excluir 275. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que no esperábamos que ocurra obviamente en el 2020 fue la pandemia por COVID-19, que nos obligó a frenar momentáneamente la inclusión de pacientes, especialmente tuvimos que retirar a los pacientes con COVID-19. ¿Por qué pasó esto? Si bien tenían indicación de sedación profunda, al principio de la pandemia los equipos de protección eran limitados, no sabíamos el tema de la exposición o no de los médicos, y el consentimiento informado en papel era imposible de conseguir. Sacando la exclusión de los pacientes con COVID-19, el resto de los pacientes excluidos fueron de 64 pacientes, en línea con el 40% de pacientes que esperábamos que sean excluidos. Sí se incluyeron 72 pacientes, 36 a cada una de las ramas, es por intención de tratar el trabajo, pero todos los pacientes asignados a la rama clínica y todos los pacientes asignados a la rama BIS cumplieron la asignación de su rama. Se interrumpió el análisis de los pacientes en sedación profunda por fallecimiento en 5 en la rama clínica y 3 en la rama BIS, y hay 6 pacientes en la rama clínica que no pudieron completar la evaluación del delirium, sí la de sedación profunda, pero no la de delirium, porque apenas antes de que pasen 3 días sin delirium, volvieron a requerir sedación profunda. Bien, las características poblacionales son similares en ambos grupos, más o menos un 80 y un 53, 79 y 53% de hombres, es único, un poco más diferente, pero después los apaches, la verdad que se mantuvieron similares en los dos grupos con peso y chazo. Bien, ahora vamos a conclusiones parciales y al análisis intermedio de lo que fuimos observando. En primer lugar, como conclusión parcial, el gran problema que tuvimos en el 2020 fue tuvimos que frenar la inclusión de los pacientes en el contexto de la pandemia,
Previamente a esto, sí, los pacientes se venían incluyendo de manera habitual. Actualmente ya tenemos la autorización del Comité de Ética y ya se están volviendo a incluir los pacientes. Eh, Tuvimos una evaluación por parte del Comité de Ética cuando llegamos a los 50 pacientes, en los cuales se fueron evaluando todos los parámetros estándar de evaluación de un trial. Lógicamente, después eso se dio la autorización para seguir, y actualmente también nos dieron la autorización para la solicitud del consentimiento informado a distancia, que es lo que nos permite seguir con la inclusión de pacientes. Este proyecto ganó la 19 beca de investigación del Hospital Italiano, y sí me gustaría remarcar que lo importante, y que es totalmente posible hacer ensayos clínicos no patrocinados en nuestra terapia intensiva, sí requiere mucho dedicarle tiempo a la educación de los equipos de trabajo y, lógicamente, la asesoría por equipo de investigación para la cuestión técnica del trial. En el estudio propusimos análisis intermedio a los 70 y 120 pacientes, más que nada para establecer, evaluar los outcomes de seguridad. En el primer análisis, con los primeros 70 pacientes, tenemos en total 1.612 horas de sedación profunda evaluadas. Bien, en estas 1.600 horas de sedación profunda evaluadas, lo que tenemos es que los valores de BIS, ¿sí?, fueron lógicamente significativamente menores en los pacientes con sedación clínica. Recordemos que tenía el BIS, pero estaba tapado el BIS, no se usaba para de enfermería. Sin embargo, el valor de BIS tuvo una media de 43 contra una media de 48 en los pacientes que tuvieron sí sedación guiada por BIS. Es decir, los pacientes con BIS tuvieron valores superiores, sin embargo, los pacientes con sedación guiada clínicamente por ahora se mantuvieron dentro de los parámetros esperables. Esto sí hay que tener en cuenta que nuestro servicio tiene muy controlados y evaluados los patrones y los protocolos de evaluación de la sedación, e inclusive en pacientes con sedación clínica. Vamos ahora a las dosis de sedante. Por ahora en el análisis intermedio solamente, en el primer análisis solamente se evaluaron las dosis de propofol, porque es el sedante que estuvo indicado en casi el 100% de los pacientes. Y lo que encontramos es también que, si bien requieren terminar, pues el primer análisis, un análisis intermedio, sí hay una reducción significativa en la dosis de sedante administrado. Los pacientes con sedación guiada de manera clínica recibieron 1.8 miligramo kilo hora, ¿sí?, miligramo kilo hora de propofol, comparado con los pacientes con BIS que recibieron 1.5 miligramo kilo hora de propofol. Durante, lógicamente, esto es solamente sedación profunda. Muy significativa la diferencia entre ambos grupos, y pasemos esto un poco a los valores más duros para que lo podamos comprender. Para un paciente de 70 kilos hay una diferencia entre una rama y la otra de 0.3 miligramos kilo hora. Bien, como usamos habitualmente el propofol al 1%, estamos hablando de que la reducción en la administración de dosis es de 0.03 mililitro kilo hora por paciente al usar el BIS. Para un paciente de 70 kilos, estos son 2.1 mililitros hora, bien, que se reduce la sedación al usar el BIS. En 24 horas, para un paciente de 70 kilos, se reducirían 50 mililitros por día. Es decir, una ampolla de 50 mililitros de propofol al 1% es lo que se reduce al sedar a los pacientes con sedación guiada por BIS. Con respecto a los outcomes de seguridad, no observamos diferencias significativas ni en mortalidad ni en despertares indeseados, por lo cual el protocolo obviamente está continuando, y tampoco observamos por ahora diferencias en los valores, en la incidencia de delirium en ambos grupos, lo cual es lógico y esperable, pues todavía no se llega al N final y al N deseado, por eso todavía no hay análisis con respecto a estos datos, ¿sí? Más o menos la cantidad de cámicos positivos se mantuvo alrededor del 30 y 34% en un grupo clínico y 34% en el grupo BIS. Bien, esto es todo, y ahora nos abrimos, Marco, entonces a las preguntas si alguien tiene algún comentario.